Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado octavo. Recuerden que en el marco del análisis de las revoluciones burguesas, la independencia de Norteamérica, la Revolución Francesa, entre otras grandes revoluciones, y teniendo en cuenta el último análisis que hicimos en el video posterior, del Imperio Napoleónico y Napoleón Bonaparte, vamos a tener el siglo XIX o independencias y crisis en América del Sur y Centroamérica, teniendo como eje central a dos personajes claves llamados Simón Bolívar y José Martí, que son representantes de una época en donde las grandes adversidades que se presentaron por el dominio colonial español y portugués reflejaron los intereses de una revolución norteamericana y una revolución francesa con el ánimo de libertad, fraternidad y orden, y derechos, claramente, derechos humanos para todo el pueblo. Y en ese contexto, Simón Bolívar y José Martí van a ser uno de los principales aportes, uno de manera militar y otro de manera poética y escrita, hacia lo que es ese periodo revolucionario en América Latina y que es trascendental. Entonces, iniciemos. Las guerras de independencia. Entonces, desde 1810 en adelante se presentaron múltiples enfrentamientos y acontecimientos en contra precisamente de la monarquía española. Y recuerden que en ese contexto, hacia el otro lado del charco, literalmente hacia el costado de Europa, eh, vemos que en ese contexto, en esa época, estaba Napoleón Bonaparte haciendo de las suyas en Europa, atacando a los rusos, atacando a los ingleses, conquistando España, haciendo abdicar al rey precisamente de España y poniendo a su hermano en el trono. Entonces los virreinatos en esta zona quedaron descuidados. ¿Por qué? ¿Qué? España estaba preocupada porque no la invadieran, no la conquistaran, su conflicto interno contra los franceses, mientras que acá los virreinatos quedaron desprotegidos. Y vieron precisamente los criollos, los esclavos, los artesanos, las personas que no tenían esa participación política y se veían como tal sumisas ante los virreyes y los españoles, pues la oportunidad de decir, hey, es nuestro momento de independizarnos. Miren América, miren Francia. Y ahí es donde entran personajes claves, no solo como Simón Bolívar y José Martí, sino también Camilo Torres, entre otros, para decir, hey, existen derechos humanos, existe libertad y hay que generar procesos de revolución. Y es así que inicia este camino revolucionario. Entonces vemos por acá que en 1821, provincias mexicanas, provincias de América Central 1821, la Gran Colombia Virreinato de Nueva Granada hacia 1819, el Virreinato del Perú hacia 1821, el Virreinato del Río de la Plata que comprendía Argentina, Uruguay y Chile hacia 1816, Chile hacia 1818. Entonces vemos varios procesos importantes y nos centraremos en el más clave para nosotros como colombianos, en la independencia del Virreinato de la Nueva Granada, dada precisamente hacia 1819, después de 9 años de bastantes problemas e indecisiones, como nos pasaba bastante a los colombianos, de una patria boba, una reconquista, hasta llegar a la formación de la Gran Colombia. Entonces vamos a analizar todo este proceso histórico. Iniciemos con quién fue Simón Bolívar. Líder máximo de los movimientos de independencia latinoamericana durante el siglo XIX, precisamente de 1810 hasta la última batalla en 1829, donde se dan precisamente la última estocada a las tropas españolas. Entonces, ¿cuál fue o qué precisamente hizo Simón Bolívar? Primero, la rebelión tomó lugar primero en las conciencias. Fue lo más importante decir ahí, necesitamos generar un proceso de emancipación en contra de los españoles. Hay dos factores. Primero, el odio hacia los españoles y una creencia en el ideal republicano, de establecer mi propia república, mi propia nación. Bolívar y San Martín pensaban que no podía existir una democracia total en los 9 países. En Venezuela, Bolívar y Francisco Miranda habían fundado una sociedad patriótica y proclaman la independencia en 1811 precisamente de Venezuela. También vemos que el descontento de la clase criolla era otro factor importante. Los criollos eran precisamente españoles, nacidos en América, pero que perdían su derecho total a gobernar y participar políticamente. ¿Por qué? Porque era criollo, ¿vale? Despectivamente. Y eso les parecía mal. Decía, hey, yo tengo sangre española, ¿cómo no voy a participar? ¿Cómo no voy a poder ejercer los mismos cargos que los españoles que nacieron en España? Y es así que inicia ese proceso de las élites criollas a decir, hey,
también tenemos que a los artesanos, a los esclavos, a los trabajadores, hacerlos sublevar en contra de la monarquía. Y en la época los peninsulares en la región tenían todo el poder. Entonces claramente eso beneficiaba a los criollos para decirle a todos, hey, debemos sublevarnos en contra de la monarquía. La influencia de los escritos liberales franceses e ingleses era importante y el proceso de ilustración, que también fue importante para Francia, también es importante para acá a Sudamérica, ¿vale? Porque lo que digo, esas ideas de derechos humanos, de la razón por encima de cualquier cosa, nos lleva a decir, hey, necesitamos liberarnos. Lástima que ahorita no haya ilustración para eh, la clase política colombiana, pero bueno. Entonces, continuemos. Factores que ayudaron a la independencia, las revoluciones francesa y norteamericana, como ya les había dicho, la ocupación de las tropas francesas de España en 1808 y la deposición del rey Fernando VII. Como yo les dije, Napoleón Bonaparte se toma España literalmente y abdica a Fernando VII para dejarle el trono a su hermano. Y la creación de juntas de gobierno, que eran esas juntas como tipo la Asamblea Nacional en Francia, que buscaban establecer una república o una patria. También hablamos de los centros de rebelión principales. Siempre hay un lugar donde se inicia una semilla de rebelión y eso genera como tal el proceso revolucionario. En el norte fueron Venezuela y Colombia, gracias a Simón Bolívar. En el sur, Argentina, gracias a José de San Martín. Y la gran batalla final contra los españoles fue la batalla de Ayacucho en 1824, donde la mayor rebelión estalló y se dio victoria hacia las tropas precisamente eh, del libertador Simón Bolívar. Esa batalla ocurre el 9 de diciembre de 1824 para que tengan en cuenta y fue la batalla final de las guerras de independencia, ¿ok? ¿Qué otros centros de rebelión importantes existieron? En México, un cura criollo en 1810 inicia la rebelión y después la sigue un cura llamado Miguel Hidalgo, al igual que su predecesor José María Morelos. En el caso mexicano, la revolución contra los españoles pedía reformas y un programa social de reformas a favor de los indios y de los mestizos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en todos los procesos revolucionarios de Centroamérica y Sudamérica hay contextos diferenciales. Tengan en cuenta, en México, incluso en Colombia, donde algunos se creían todavía realistas y decían, no, debemos conservar la monarquía, pero establecer leyes nuevas para Colombia. Y otros decían, no, abajo la monarquía. Entonces era complejo también ver esos procesos en donde cada país o cada nación tenía unos ideales diferentes para su formación. Pero pues que al fin y al cabo iban a lo mismo, una emancipación de la monarquía. También Cuba fue uno de los últimos lugares que obtuvo su independencia, precisamente en la Guerra Hispanoamericana o Spanish American War. Y por último, hablemos de ya centrándonos en uno de los bastiones importantes de la independencia, en la independencia de la Nueva Granada, que como les digo, tuvo tres procesos importantes. El primero en 1810, donde se hace un acta, se dice que Colombia es independiente o el virreinato de la Nueva Granada es independiente, pero lo más irónico es que seguíamos sirviendo a la monarquía. O sea, hace un acta de independencia sin independencia. Ese proceso buscaba establecer lo que era una república. El problema es que, como les digo, que en el caso colombiano muchos estaban indecisos. Se firma la independencia y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo creamos gobierno? Entonces había unos que se llamaban los realistas y otros precisamente los que querían el proceso o los republicanos que querían una república. Los realistas apoyaban la monarquía, decían no, no nos podemos desvincular de la monarquía, España nos tiene bien, no podemos alejarnos de lo que es precisamente la monarquía española, mientras que los republicanos decían se debe crear una república desde cero con una nueva constitución. En ese meollo entre lo que eran republicanos y, y realistas, se lleva un proceso claramente de 6 años en donde se denomina la patria boba, que es donde no se pueden organizar. Si queremos entonces ser una república centralista o no, mejor estados independientes y que cada uno vea cómo firma su independencia, si quiere ser independiente o no. Y en esos 6 años, literalmente Colombia no se organiza y cuando Napoleón Bonaparte es derrotado en Europa y el rey Fernando VII vuelve al poder, lo primero que hace es, uy, necesitamos reconquistar los virreinatos. Y ahí es donde inicia el periodo de la reconquista, en precisamente 1816, como dice en la diapositiva, donde las tropas de Fernando VII ganaron de nuevo el control del país.
con Pablo Morillo, el pacificador. Se le decía el pacificador porque estableció un régimen literalmente del terror como Robespierre, en que cualquier persona que iba en contra de la monarquía era ejecutado o fusilado. En ese proceso, claramente Simón Bolívar, que venía en todo el proceso de independencia en Colombia y en todo América Latina, debe irse a Haití, donde el presidente de Haití, que ya había tenido Haití su revolución, lo recibe y le dice: "Hey, te voy a apoyar cuando inicies el proceso de reconquista contra los españoles". Entonces Simón Bolívar viaja a Caracas y de ahí inicia el proceso nuevamente de reconquista, no de reconquista, sino de emancipación o reemancipación de Colombia. Entonces, en 1816 se inicia lo que es la reconquista por parte de los españoles, y en ese mismo año, Simón Bolívar empieza a planear cómo va a derrotar a las tropas realistas del monarca Fernando VII para devolverle la independencia al virreinato de la Nueva Granada y a Colombia. En ese proceso de reconquista se tardan más o menos de reemancipación, se tardan más o menos unos 3 años, en donde las tropas de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, luchan con las tropas españolas. Y es así que durante esta nueva fase, muchos grupos empezaron a anexarse a la campaña libertadora y a buscar derrotar a los españoles para iniciar unas repúblicas independientes que querían conformar, como el sueño de Bolívar, una gran Colombia, donde se unieron precisamente todos los países de Latinoamérica como una sola nación, muy parecido a Estados Unidos de Norteamérica. Problemas que se generaron en ese momento en los procesos independentistas: se forman bandos entre los criollos, federalistas y unitarios, o federalistas y centralistas. Entonces, en el proceso de revolución de Simón Bolívar, algunos decían: hey, debemos dividirnos como estados federales, como Estados Unidos. Cada uno es independiente, tiene una constitución general, pero somos federalistas. Y otros: no, tiene que haber un estado centralista en Santa Fe, Bogotá, donde todas las leyes partan precisamente desde la capital hacia los demás lugares. El odio de clases también, clases sociales. Era una monarquía que aspiraba a liberarse de los españoles. Bolívar adoptó una política de aniquilación total de las fuerzas españoles, o sea, bastante dictadura militar. En España, Fernando VII toma el poder y comienza la guerra contra las colonias en rebelión. Entonces hubo varios problemas en ese proceso de reemancipación o nueva independencia que generó Simón Bolívar. También Bolívar pensaba que la unión de todos los países era imposible, entonces era una utopía para Simón Bolívar crear la Gran Colombia. Propuso la creación de pequeños estados independientes, pero con gobiernos centrales fuertes, y Bolívar creía que era necesario tener un gobernante fuerte de por vida, pero esta idea fue repudiada. Por eso es que se dice a veces que Bolívar tenía una mentalidad dictatorial, que un solo gobernante por mucho tiempo. Entonces abolimos una monarquía que es la misma, eh, en teoría es lo mismo. Fernando VII dura toda la vida y deja a su hijo para que Bolívar venga a decir: no, también, o sea, somos independientes, pero un gobernador para siempre. Entonces, por eso los repudiaron tanto, e incluso Francisco de Paula Santander se pone en contra de Bolívar en este proceso donde federalistas y centralistas pelean tanto por el poder. Estados Unidos y Londres brindan un poco de ayuda, claramente porque les convenía que el Imperio Español no siguiera teniendo virreinatos y poder, y hacia finales de la Guerra de Independencia, más de 20 millones de habitantes precisamente ya tenía lo que es la Gran Colombia, o sea, lo que es Venezuela, Ecuador, Panamá y Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿vale? Y Panamá. Entonces tenía más de o menos unos 20 millones de habitantes, y era muy difícil establecer un gobierno central en Santa Fe de Bogotá que controlara esos 20 millones de habitantes. Y por eso es que al final la Gran Colombia queda simplemente en un sueño y se genera el proceso de independencia de Venezuela, de Ecuador, y posteriormente, hacia 1900, la separación de Panamá. Porque por el mismo o la misma ineptitud de Colombia de organizar su territorio. Ahora con el caso de José Martí hacia el virreinato del Río de la Plata, o Argentina, Chile, Uruguay. Martí fue uno de los poetas más importantes del siglo XIX por varias razones. Fue uno de los precursores del movimiento literario modernista y muestra una personalidad ya madura, capaz de obtener sus propios medios de expresión artística. O sea, al igual que en los movimientos revolucionarios franceses, los ilustrados como Montesquieu, entre otros de ese proceso del siglo de las luces, que partían de lo que es la reivindicación a través de la literatura
para entender lo que es la emancipación, José Martí fue uno de los primeros poetas que empieza con ese proceso de hay que generar revolución. Por eso fue un poeta revolucionario que buscó la independencia de Cuba de los españoles en el siglo XIX y gran influencia en toda América Latina y América del Sur. También tuvo lo que es el proceso de dependencia económica de otros países e intervención, que decía que los países latinoamericanos y centroamericanos debían independizar sus economías de otros países extranjeros. También luego de las guerras independentistas hay un periodo de anarquía o de caos y aparecen muchos caudillos, los que son los líderes del pueblo, que al final terminan siendo unos déspotas también, por lo que tenían poder. La estructura social genera cambios fundamentales y en realidad no hay cambios fundamentales cuando se genera este proceso de independencia y es por eso que las élites políticas en Colombia siempre han gobernado los mismos con las mismas. Y es por eso que José Martí plantea eso. ¿Qué cambio va a existir si las clases sociales no cambiaron? El esclavo sigue siendo esclavo, el trabajador sigue siendo trabajador y el que manda sigue mandando. Ya no son los españoles, ahora son los criollos los que mandan, pero las clases sociales siguen igual. Y esa es la gran crítica que planteaba precisamente José Martí de todas las emancipaciones y revoluciones en América del Sur y en Centroamérica. También que los países se dividen entre centralistas y federalistas, como en el caso colombiano que ya vimos, la mayoría de países empieza con lo mismo, no que seamos federalistas, no que centralistas. Y Estados Unidos genera precisamente un modelo de inspiración para personas como Bolívar, pero muy pronto esta admiración se convirtió en odio. ¿Por qué? Porque genera dictaduras militares, como precisamente Simón Bolívar lo planteaba. ¿Por qué? Porque una persona con todo el poder político, como lo planteaba Montesquieu, siendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, va a terminar siendo un déspota, ¿vale? Así no tenga sangre real, pero va a terminar siendo un déspota porque tiene todo el poder. Entonces la idea eran estados centralistas, pero con tres ramas del poder público, o federalistas con tres ramas del poder público. Y ahora bien, al último ya precisamente de la mayoría de procesos revolucionarios hacia lo que es 1823, el presidente Monroe genera una doctrina llamada la doctrina Monroe, que decía que ningún país extranjero puede intervenir en América, ni América del Norte, ni América del Sur, ni Centroamérica, que solo Estados Unidos podía ayudar a los americanos. De ahí la frase American para los americanos. ¿Ok? Y se inicia una etapa de intervenciones políticas y militares que dura hasta nuestros días. ¿En qué? En que Estados Unidos es el que interviene y no los países extranjeros. Y así generamos un proceso de emancipación en contra de los europeos para estar emancipados hacia los estadounidenses. Entonces, claramente eso es algo también contradictorio, es algo que se debe analizar mucho más adelante, que desde nuestras independencias como países independientes, literalmente de 1819, 1823, 1829, 1800, o sea, fechas literalmente muy cortas que generan un proceso de emancipación muy, muy bueno, quedamos en unos procesos de emancipación muy, muy torpes que nos llevaron a que Estados Unidos literalmente generó una colonización ideológica de todos los países y que hoy en día estemos atados a lo que haga Estados Unidos debemos hacerlo nosotros. Y esto es lo que genera precisamente la doctrina Monroe. Y esto generaría lo que son las dictaduras militares en Latinoamérica, que ya lo veremos más adelante. Entonces, como actividad, debemos leer un material que les dejaré asignado en tareas y responder la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tuvo los movimientos revolucionarios de América Latina en la historia? Recuerden, movimientos revolucionarios del siglo XIX, de lo que es precisamente 1810 hasta 1830, ¿ok? Con las últimas batallas como la batalla de Ayacucho. Entonces, espero estén muy bien, chicos, y espero les guste el video.